Hay animes que generan expectativas gigantes por diferentes razones, porque el manga es una joya, porque la temporada anterior dejó a medio internet con la boca abierta, o porque el tráiler estaba tan bien hecho que uno pensaba que había sido animado por ángeles. Pero luego se estrenan y el golpe de realidad es tan brutal que uno se pregunta qué demonios se fumó el estudio encargado de la adaptación y dónde venden esa madre, por pura curiosidad científica. De repente nos sirven un producto con problemas tan evidentes que dan risa y tristeza al mismo tiempo, cambios tan radicales respecto a la historia original que parece un mal fanfic, una animación más floja que rodilla de borracho, recortes de la historia que duelen en el alma y un ritmo tan absurdo que parece que intentaron meter todo el material original en un capítulo de 22 minutos. En este vídeo veremos esas joyitas que prometían ser pero que se fueron a la... Es decir, animes que tenían un gran hype pero terminaron convirtiéndose en decepciones. Tsugumi Oba y Takeshi Obata, responsables de Death Note y Bakuman, nos traen esta telenovela de ángeles con depresión, una historia donde 13 candidatos compiten por convertirse en el nuevo dios. Cada uno recibe poderes angelicales, incluidas flechas capaces de manipular el amor o de matar a un objetivo, junto con dilemas éticos que prometían un anime psicológico de alto nivel. Sin embargo, el estudio Signal MD no logró trasladar la complejidad ni el tono sombrío del manga. En su lugar, la adaptación terminó pareciéndose más a una telenovela. El protagonista pasa gran parte del tiempo llorando, los personajes secundarios carecen de profundidad y los diálogos se vuelven repetitivos. El ritmo se estanca en monólogos existenciales que diluyen la tensión que la historia pretendía construir. El clímax, en lugar de resolver los conflictos planteados, opta por una resolución simplista y moralista, básicamente que el amor todo lo puede, algo que contradice el tono inicial de la obra y decepcionó a muchos espectadores. Además, conviene mencionar que el anime adaptó todo el manga en apenas 24 episodios, lo que resultó en una narrativa acelerada, escenas recortadas y un desarrollo emocional comprimido. A esto se suman problemas de animación y dirección que terminan haciendo que la obra luzca inconsistente, especialmente considerando los estándares tan altos que uno esperaría de los autores de Death Note, una historia donde nos hicieron creer que un cuaderno podía matar gente. Con una calificación de 6.2 en MyAnimeList, queda claro que la recepción del público de Bodrio End fue bastante negativa, y no es para menos si nos entregan semejante atrocidad. En 2024, cuando se estrenó el anime Remonster, basado en las novelas ligeras escritas por Kogitsune Kanekiru e ilustradas por Yamada, lo vi, y sinceramente al principio me parecía prometedor. De hecho, Remonster generó expectativas significativas entre el público, especialmente entre los fans del isekai y de la novela ligera, aunque tampoco nos vengamos arriba. No era precisamente el anime más esperado de su temporada, pero sí pintaba para algo decente. Luego lo vi, y me pareció medio meh, así que simplemente seguí con mi vida. Considero que Remonster es un anime normalito que solo sirve para pasar el rato, si no tienes absolutamente nada más que ver, pero jamás me imaginé que este anime fuera tan odiado. Al ver las reseñas en redes sociales quedé impresionado, especialmente por el odio que recibe su protagonista, y luego de leer los comentarios entendí por qué este anime genera tanta cólera. Remonster, también conocido cariñosamente como Repollo, es criticado por su historia repetitiva, donde el protagonista muere y reencarna como un goblin que evoluciona comiéndose a sus enemigos y construyendo un clan. Esto sonaba prometedor, pero la ejecución se resume en que el prota come, se aparea, caga, evoluciona y así sucesivamente en un bucle eterno. También Remondongo es odiado porque su protagonista está tan pero tan overpowered que parece que nació con los chetos activados, sin desafíos reales y con cero desarrollo psicológico. Básicamente, una piedra tiene más profundidad emocional. La animación a cargo de Studio Dean, también conocido como AliExpress Animation Studios, fue duramente criticada. Parece que se quedaron sin presupuesto después de animar la obra maestra de la animación moderna, Nanatsu no Taizai, y utilizaron lo que les quedaba para animar Remonster en Paint versión 2003. Pero los principales motivos por los que Re Chorizo es tan detestado se resumen en dos. Primero,
que la historia va tan rápido que parece que alguien la escribió con el cronómetro encima. Se saltan eventos, desarrollo de personajes y escenas importantes. Esto hace que la trama parezca superficial y carente de peso emocional. Y segundo, que el protagonista es moralmente cuestionable. Lo acusan de ser egoísta, centrado solamente en su poder y su harén, y de cometer actos turbios, como usar afrodisíacos con un grupo de elfas para hacer cochinadas y convertirlas en esclavas voluntarias. Todo ello presentado como si fuera lo más normal del mundo. Muchos usuarios criticaron esto, afirmando que promueve ideas tóxicas y conductas problemáticas. Dicen por ahí que en la novela ligera estos elementos también existen, pero tienen un mejor contexto. No lo sé porque no me la leí, y honestamente me da pereza leer las novelas. Aún así, Remamarracho tiene su público, gente que disfruta su fantasía de poder, su crudeza y la originalidad de ver una historia desde la perspectiva de un monstruo. De hecho, el anime tiene una puntuación de 6.54 en MyAnimeList, que tampoco es que sea un crimen, pero tampoco va a ganar algún premio. Cabe mencionar que en septiembre del presente año se anunció que Remonster tendría una segunda temporada. No sé si eso es una buena o mala noticia, pero lo que sí es seguro es que Estudio Gigadin nos dará, como siempre, una animación de calidad, digna de los mismísimos dioses del Olimpo. Blood, el manga de Toruji Shiono, también conocido como el Berserk de AliExpress, es considerado de culto por su crudeza, sus intrigas políticas, su gore explícito y un mundo decadente y corrupto. Su protagonista, un antihéroe traumado que empuña una espada maldita y parece un elfo demonio, es parte del encanto oscuro que hizo popular a la obra. Por eso, cuando se anunció su adaptación animada, las expectativas eran enormes, expectativas que fueron aplastadas sin piedad. Los estudios Satellite y Staple Entertainment tomaron una de las decisiones más incomprensibles para los fans: eliminar o suavizar muchas de las escenas explícitas que definían al manga. Según el director, la intención era enfocarse en el viaje emocional del protagonista y su venganza, dejando de lado elementos eróticos y gran parte de la violencia gráfica. Para los seguidores, esto equivalió a quitarle el alma a la obra, porque ¿cómo vas a censurar precisamente aquello por lo que Blood es conocido? El resultado fue un anime sin esencia, sin impacto y para rematar con unas pixeladas. Pero la censura no fue el único problema. La serie omitió por completo el volumen 0, que funciona como prólogo y base del resto de la historia. A esto se sumó una animación duramente criticada por su inconsistencia y por el uso de CGI de baja calidad, comparado por muchos con gráficos dignos de un videojuego de PlayStation 2. La combinación de censura excesiva, recortes narrativos, decisiones creativas cuestionables y producción limitada llevó a una recepción tibia. Aún así, el anime mantiene una calificación de 6.31 en MyAnimeList, una nota que muchos consideran sorprendentemente generosa para esta adaptación tan caca. La primera temporada de The Promised Neverland, producida por Cloverworks, fue aclamada por su atmósfera opresiva, sus giros argumentales y sus personajes memorables. Mamá Isabela se convirtió en una de las villanas más odiadas y mejor construidas de su año, mientras que la revelación de la granja de carne humana y la inteligencia de los niños capturaron por completo la atención del público. Con el final de la primera temporada, la historia quedaba abierta para una segunda parte prometedora y el manga ofrecía arcos posteriores extraordinarios, perfectos para una adaptación fiel. Sin embargo, en vez de seguir ese material, el comité de producción decidió mirar el manga y decir: el resultado, más de 100 capítulos de buena historia comprimidos en 11 episodios que parecen fanfic apresurado. Arcos clave fueron eliminados como el famoso arco de Goldie Pond. Regresos importantes se resuelven de forma abrupta y Norman reaparece convertido en un emo con un plan bastante radical que deja a todos confundidos. Para rematar, la resolución del conflicto principal es tan ridícula que ya es un meme. Emma convence a los demonios de dejar de comer humanos casi con un discurso de amor, paz y amistad, como si quisiera volverlos veganos por puro poder de convicción. Estas escenas de conciliación carecen de peso narrativo y de todo el desarrollo emocional que sí existía en el manga. No sorprende entonces que la segunda temporada tenga en MyAnimeList una puntuación alrededor de 5.25 y que muchos fans prefieran fingir que The Promised Neverland solo tiene una temporada. Cabe mencionar que la producción de esta segunda temporada enfrentó numerosos problemas.
cambios de dirección en plena producción, guiones reescritos constantemente, plazos extremadamente cortos y un equipo de animación con muy poco tiempo real para escribir, revisar y completar cada episodio. La supervisión del autor Kayu Shirai fue mínima debido a la presión del calendario. También se sabe que se descartaron secuencias completas, se rehicieron episodios ya avanzados y se obligó al personal a rehacer material en tiempos imposibles. Todo esto no fue culpa exclusiva de Cloverworks, sino del comité de producción, que buscaba un final más corto y barato. Para empeorar la situación, la temporada originalmente debía estrenarse en octubre de 2020, pero la pandemia provocó retrasos, problemas de coordinación entre animadores y dificultades para reunir al equipo. Finalmente la temporada terminó estrenándose en enero de 2021, resultando en una cagada. En 2019, cuando se anunció que se realizaría una adaptación del manga de horror Uzumaki, escrito e ilustrado por Junji Ito, una de sus obras más conocidas, muchas personas estaban escépticas, ya que Uzumaki era considerado uno de esos mangas imposibles de adaptar fielmente, y después de 5 interminables años de espera, el estudio Production IG y Adult Swim, en lugar de Uzumaki, nos dieron Uzukaka. 5 años de hype acumulado, trailers que parecían arte contemporáneo, promesas de que esto sería el anime de horror psicológico definitivo, y hasta el propio Junji Ito diciendo que estaba emocionado con la adaptación. La comunidad entera se puso a rezar. Por favor, que no la caguen. Y justamente, lo primero que hicieron Production EG y Adult Swim fue cagarla, dándonos una basofia de solo 4 capítulos. Hay que mencionar que, aunque el anime terminó siendo una porquería, realmente no empezó mal. De hecho, el primer episodio está muy bien hecho. Excelente animación, buena atmósfera, pero parece que todo o casi todo el presupuesto se fue en ese primer capítulo, porque lo que vino después fue un PowerPoint con ambiciones artísticas, fondos estáticos, personajes que se mueven como si tuvieran Parkinson y un CGI digno de finales de los años 90. También hay que señalar que la producción del anime de Uzumaki enfrentó numerosos problemas que terminaron afectando fuertemente su calidad. Aunque el primer episodio fue bien recibido, la animación cayó de manera abrupta a partir del segundo. Esto se debió en parte a que el equipo original de animación fue cambiado después del episodio 1, y los empleados se fueron a buscar trabajo a McDonald's, que paga mejor. El proyecto pasó a manos de otro estudio, lo que generó inconsistencias visuales. Además, la serie sufrió retrasos severos por la pandemia, que detuvo el trabajo durante casi un año y causó desorganización interna. También el proyecto tenía un presupuesto ridículamente limitado porque Warner Bros. Discovery se puso tacaño y dio un presupuesto equivalente al precio de una hamburguesa. A esto se sumó la presión por cumplir plazos, lo que llevó a decisiones apresuradas. Los productores tuvieron que elegir entre cancelar la serie, lanzar solo el primer episodio o publicar los 4 episodios aún con sus fallas, y obviamente eligieron la última opción. El resultado, un anime que parecía hecho por una inteligencia artificial borracha. Aunque la mayoría en redes sociales centró su cólera en la pésima calidad de animación, lo que considero lo peor fue que condensaron demasiado material original en solo 4 episodios, provocando un ritmo acelerado y la pérdida total de la atmósfera de la obra original. Todos estos elementos, cambios de equipo, retrasos, limitaciones de tiempo y presupuesto, dieron como resultado un producto aborrecido por todo el mundo. El resultado final es un reflejo de esto, con Uzumaki obteniendo la gloriosa puntuación de 5.69 en MyAnimeList, lo que habla por sí solo. Gracias Warner por convertir una obra maestra en Uzukaka. Eso es todo por hoy, amigos. Antes de que se vayan, quiero agradecerles un montón por llegar hasta aquí. Si les gustó el video, déjenme un like, comenten qué les pareció y compartan. Y si aún no están suscritos, es momento de suscribirse, eso me ayudaría mucho. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.